vamos en esta mañana a escudriñar las Escrituras y a escuchar lo que el Señor tiene preparado para nuestra vida. Quiero que me acompañe por un momento al libro de Ruth. Vamos a continuar con la enseñanza sobre este libro y vamos a estar leyendo el capítulo 1 del verso 5 al verso 22. Amén. Del verso 6 al 22, perdón. Dice la Escritura. Amén, ¿todos lo tenemos ya? Ruth capítulo 1, verso 6 al 22. Entonces se levantó con sus nueras, hablando de Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella a sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: Ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueses, iré yo, y donde quiera que vivieses, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieses, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que cuando entrando en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Tome asiento, mi hermano. No sé si alguno de ustedes recuerda lo que vimos la vez pasada comenzando el libro de Ruth. Al parecer el marido de Ruth, el marido de Noemí había tomado decisiones equivocadas al irse, después de que había llegado el hambre de David. Amén, así es. ¿Qué más podemos recordar? Amén. Amén, así es. Amén. Recordemos, hagamos una breve recordación para entrar en el contexto de lo que sucedió, ¿cierto? Hay una familia que está formada por Elimelech y por Noemí, ¿cierto?
Recordemos que eran una familia que vivían en el pueblo de Belén, ¿cierto? Y hablábamos de cómo la palabra a veces nos muestra un poquito de contrariedad y de ironía en lo que habla, porque como nosotros sabemos, Belén significa casa de pan, ¿cierto? Y dice que llegó el hambre a la casa de pan, ¿m? Que vino el hambre sobre la tierra y que esta historia se desenvuelve más o menos en la época de los jueces, ¿cierto? Y es una historia donde el Señor nos muestra una luz de esperanza en medio de todo el caos que se vive en la historia a través de los jueces, ¿cierto? Todas estas invasiones por la desobediencia que el pueblo tuvo hacia el Señor. Y en medio de todo esto, el relato de Ruth nos muestra que hubo un hambre en Belén, ¿cierto? Y que a causa de ese hambre, a causa de esa necesidad que vio Elimelech, por no ver que de pronto su esposa y sus hijos, Mahalón y Kelión, ¿cierto? Eran los nombres de sus hijos, fuesen a morir de hambre, tomó la decisión de ir a un pueblo que se consideraba enemigo del pueblo de Israel, ¿cierto? Que son los moabitas. Muchas veces vimos o hemos visto a través de la historia bíblica cómo los moabitas intentan, ¿cierto?, tomar las ciudades de Israel, las ciudades de Judá, invadirla y tomarla para ellos. Y en ese momento, imagínense la desesperación que tenía Elimelech, ¿cierto? Cómo era tal el hambre que existía, que tomaron la decisión de salir e irse a habitar al pueblo de los enemigos, ¿cierto? Que eran los campos de Moab. Y hablábamos todo lo que se desenvolvió durante los 10 años que ellos vivieron allí, ¿cierto? Hubo una tragedia en esta familia, ¿cierto? Ahorita que recordaba nuevamente esto, me acordaba un poco también de la historia de Job, ¿cierto? Y veía yo un poco, aunque lo de Job fue mucho más trascendente y como es dedicado un libro completo a hablar sobre la vida de Job, pero vemos que también en la vida de Noemí se presenta algo bastante trágico. Yo me ponía a pensar un poco en la situación de Noemí y decía, pues debe ser impresionante que a uno se le muera su esposo y que poco después se le mueran los 2 hijos que tenía, ¿cierto? Entonces, eso era lo que hablábamos, decíamos cómo el Señor no solo había ejecutado un juicio sobre la tierra de Israel, la tierra de Judá, trayéndoles hambre, ¿cierto?, sino que al parecer también había ejecutado un juicio sobre la familia de Elimelech. Y sus hijos habían perecido, y había perecido Elimelech también, ¿cierto? Y había quedado Noemí desamparada con sus 2 nueras, Orfa y Ruth, ¿cierto? Y habían quedado allí como sin esperanza, habían quedado allí como caminando en un pueblo extranjero, hablando de Noemí, habitando ella sola en medio de extranjeros, en medio de su viudez. Amén. Ese es un poco el contexto de lo que vimos la vez pasada sobre la vida de Noemí. Después de haber visto con detenimiento la primera parte de nuestra historia, podríamos decir que, pues, enmarcada por la tragedia, ¿cierto? En solo 5 versículos mueren 3 personajes y esta persona queda totalmente sola, aunque vemos que dentro de la historia, si lo observamos en los primeros 5 versículos, han pasado 10 años, ¿cierto? Nos resumen 10 años en 5 versículos. Entonces pasaron 10 años, ¿cierto? Desde que ellos salieron de Belén, y pasados esos 10 años murieron Elimelech, Mahalón y Kelión. Noemí queda desprotegida tras la muerte de todos los hombres de su casa. Vemos cómo el relato de Ruth a partir del versículo 6, ¿cierto? Después de que se vive todo esto, después de que ella queda como sin esperanza, queda sin alternativa, a partir del versículo 6 el relato empieza a tomar un rumbo diferente, ¿cierto? Empieza a tomar una perspectiva diferente y el Señor empieza a mostrarnos un poco, un panorama mucho más alentador para la vida de Noemí, para la vida de Ruth y para la vida de Orfa, ¿cierto? Sobre todo para la vida de Ruth, la cual sin pensarlo, pues como lo vimos en el relato, hace lo mismo que Noemí, ¿cierto? Deja atrás su tierra, básicamente hace lo mismo que hizo Noemí 10 años atrás, que es dejar su tierra, salir e irse a un campo desconocido, a vivir con personas desconocidas, y vemos como en este relato Ruth empieza a ser una persona más protagonista dentro del libro y empieza a tomar una importancia dentro del relato. Y decide ir a la tierra de su suegra, ¿cierto? Sin saber lo que le esperaba, sin saber lo que venía para ella, sin saber lo que iba a trascender para ella en su vida.
¿Mm? Seguramente Noemí en algunas ocasiones durante el transcurso de ese tiempo que vivieron juntas le contó algo de lo que era su pueblo, le contó algo de lo que el Señor había hecho en su pueblo, y seguramente cosas como esas fueron las que animaron a Ruth a irse con Noemí a una tierra desconocida. Amén. Cuando observamos una historia como la vivida por Noemí y sus nueras, lo que decíamos ahorita en los primeros 5 versículos, es difícil comprender y ver cómo el Señor actúa bajo estas circunstancias, ¿cierto? Es difícil decir que la mano de Dios estuvo tras la muerte de estos hombres, ¿cierto? Que no hubo mano de Dios allí, que simplemente todo esto ocurrió por mera casualidad. Pero digamos que cuando empezamos a estudiar un poco el trasfondo del libro de Ruth, y a medida que vayamos estudiando esos capítulos posteriores donde ya aparece voz y hay unas circunstancias diferentes en la vida de estas mujeres, vamos entendiendo que el propósito de Dios y la mano de Dios estuvo desde el comienzo con estas mujeres. Cuando nosotros leemos los primeros 5 versículos y hablamos de hambruna, de muerte, de dificultad, pasa algo similar a lo que pasa en nuestra vida. Decimos, ¿cómo va a poder estar Dios en este momento de mi vida? Y empezamos a cuestionarnos y empezamos a dirigirnos por caminos que no debemos, y empezamos a tal vez a levantar nuestra voz contra el Señor, ¿cierto? Y empezamos a decir, pero ¿cómo Dios puede estar en esta circunstancia? ¿De qué manera? Y no podemos observar con claridad la mano de Dios, pero ya cuando entramos al versículo 6, ¿cierto? Aparece la figura del Señor. Aparece la figura del Señor dando una vislumbre de esperanza, ¿cierto? Para Noemí y para sus nueras. ¿Qué dice el versículo 6? Dice que después de que hubo hambre, ¿cierto? Después de que pasó toda esta tragedia, Noemí escuchó, tal vez trabajando en los campos de Moab mientras que ella estaba allí, oyó que el Señor nuevamente había bendecido a su tierra, ¿cierto? Dijo, aparece la figura de Dios de una manera benevolente, no como muchas veces creemos que tras la historia trágica de Noemí no estuvo la mano del Señor. Sí lo estuvo, pero la mano de Dios benevolente y su nombre propio aparece solo hasta el versículo 10 para mostrar una luz de esperanza para la vida de estas mujeres. ¿Qué luz de esperanza? La de poder regresar nuevamente a su tierra, ¿cierto? Porque nuevamente el Señor les había visitado para darles pan. Así que en esta mañana, así como la vez pasada hablamos de una decisión errada, ¿cierto? En esta ocasión vamos a hablar de la decisión acertada. Y vamos a darnos cuenta que tras esa decisión que tomó en su momento Elimelech de irse con su familia a los campos de Moab y morar en ella, ¿cierto? Corriendo del hambre y huyendo del hambre, hubo un propósito del Señor. No creamos que porque hay dificultades en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, porque hay confusión. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos confundidos cuando nos viene el abatimiento? Seguramente, ¿cierto? Siempre pasa. Y a medida que vamos caminando con el Señor, tal vez la confusión es menor, pero siempre hay confusión en nuestra mente y en nuestro corazón. Siempre lo primero que hacemos cuando viene una dificultad es buscar al Señor de alguna manera y decirle, Señor, pero ¿por qué pasa esto? Y es muy difícil de pronto irnos y aplicar lo que nos dice el hermano Santiago de tener por sumo gozo cuando los halléis en diversas pruebas, ¿cierto? Muy difícilmente vamos a poder hacer eso en nuestra vida si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Pero vemos cómo después de que Noemí vive una tragedia como la que vive, escucha que el Señor nuevamente está en su pueblo, y a pesar de toda esa circunstancia que hay en su vida, que hay en su corazón, toma una decisión, y no solamente ella es quien toma la decisión, sino también su nuera Ruth, de acompañarle en este peregrinaje nuevamente hacia su pueblo, hacia el que va a ser su futuro pueblo, ¿cierto? Porque ella va a ser una persona extranjera. Recordemos que Ruth era una mujer moabita y que iba a introducirse en el pueblo de Israel. Amén. Después de quedar aparentemente desamparada y de verse en una situación de fragilidad en su vida,
Noemí decide retomar el rumbo hacia la tierra de Belén y emprende un viaje con sus nueras. Vemos que ella toma la decisión de irse y sus nueras se levantan y dicen, no, Noemí, no te vayas sola. Nosotros te vamos a acompañar, nosotros vamos a estar contigo. Vamos a, no importa lo que hayamos vivido, vamos a acompañarte y vamos a cuidarte. Vamos a emprender este viaje juntos. Y durante ese peregrinaje suceden varias cosas que ya vamos a ir analizando, pero quiero basar esta pequeña charla en el versículo 16, que es para mí el versículo clave que tiene este capítulo 1, ¿cierto? Y voy a basar la enseñanza y vamos a ver este capítulo 1 del versículo 6 al 22 bajo la premisa de este versículo, que dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Amén. Esta es la decisión que toma Ruth después de ver la decisión que toma su suegra de emigrar a su pueblo. No vamos a enfatizar mucho en la decisión que toma Orfa porque ya la mayoría de nosotros conoce cuál es esa decisión y lo acabamos de leer, ¿cierto? De retornar nuevamente a Moab, ¿cierto? Habitar a la casa de su madre siguiendo el consejo de Noemí. Y bajo esta premisa del versículo 16 vamos a ver tres aspectos importantes a los cuales Noemí hace referencia y vamos a hacer un análisis del texto que leímos bajo esa premisa. Así que vamos a ver tres puntos importantes, los cuales declara Ruth en esa declaración. Valga la redundancia. El primero es, tu tierra será mi tierra, ¿cierto? Es lo primero que declara Ruth a su suegra en el momento de partir. No sé si alguno de ustedes, mis hermanos, ha tenido la oportunidad de vivir como alguien extranjero, bien sea en un pueblo diferente al que nació o bien sea en un país diferente al que nació. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad? La hermana Liliana ha tenido la oportunidad. El hermano también viene del pueblo de uno y viene a habitar aquí en Bogotá, ¿cierto? Cuando usted se viene del pueblo o cuando usted sale de un lugar a otro, se siente extraño al llegar, ¿cierto? Al comienzo sí, ¿cierto? Ya después es como pez en el agua, pero al comienzo sí se siente uno bastante. Pero cuando hablamos de la tierra de uno, ¿a qué nos referimos? Hay algo implícito cuando hablamos de nuestra tierra, ¿cierto? Cuando hablamos del lugar en el que nosotros vivimos, ¿cierto? Cuando decimos, no, yo soy de Marruecos, entonces yo tengo algo dentro de mí, ¿cierto? Que me hace empoderarme de esa tierra, ¿cierto? Cuando hablamos de tierra, el lugar al que yo pertenezco, ¿de qué hablamos? De algo que de algo propio, sí, correcto. Un origen. Pero hay una palabra que es clave cuando yo hablo de la palabra tierra, ¿cierto? Cuando yo digo, yo soy colombiano, ¿qué estoy haciendo yo? Tengo, ¿cómo dijo mi hermano? Tengo una identidad, ¿cierto? Muy bien, mi hermano. El hermano está conectado. Pero hablamos de una identidad, ¿cierto? Hablamos de una identidad. Cuando yo me refiero a mi tierra, quiere decir que tengo una identidad, ¿cierto? Quiero que me acompañe por un momento al libro de Efesios, al capítulo 2, verso 19, y quiero que alguno de ustedes me ayude con la lectura de este versículo. Cuando nosotros miramos este versículo nos damos cuenta con qué es que el apóstol está identificado, ¿cierto? Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros en este momento estamos identificados con nuestra nación, con nuestra ciudad, con nuestro barrio. Efesios 2, verso 19. Pero tenemos también otra identidad, ¿cierto? ¿Quién me ayuda con la lectura? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, hoy en día nuestra identidad, ¿cierto? Hablando de nosotros como creyentes, es
que pertenecemos a la familia del Señor. Tenemos una identidad en nuestra vida que es el Señor Jesucristo. Amén. Pero hablando de estas personas, ¿cierto? Hablando de Ruth y Noemí, ellas quedan desamparadas, ¿cierto? Quedan en un estado de fragilidad, llamémoslo de alguna manera, porque quedan viudas, ¿cierto? Cuando nosotros revisamos la historia bíblica y miramos por allá Éxodo, Deuteronomio, por allá algunos apartes de Jeremías, miramos también en el Nuevo Testamento, por allá en Hechos, siempre vemos que el Señor tiene un especial cuidado sobre la vida de las viudas, ¿cierto? Y manda siempre a los creyentes de que estén pendientes de las viudas, de que cuiden a las viudas, ¿cierto? A los huérfanos también, pero pues digamos que estas mujeres quedaron en un estado de viudez, tanto Ruth como, pues Orfa también, tanto Ruth como Noemí quedaron en un estado de viudez, ¿cierto? Quedaron desamparadas, habían quedado sin su sustento. Y no obstante, viviendo en una sociedad patriarcal como la que ellas vivían, ¿cierto? En el caso de Ruth era una mujer extranjera, seguramente pobre porque no tenían un sustento bajo el cual, donde Ruth hubiera tenido recursos, seguramente le hubiera dicho, no, Noemí, no te preocupes que mira, aquí tenemos una riqueza y con eso vamos a sostenernos. Pero seguramente la situación bajo la que ellas vivían era una situación de pobreza, ¿cierto? Recordemos que lo que nos dice el texto es que trabajaban en el campo de Moab, ¿cierto? Y lo mismo hacen cuando llegan al pueblo de Israel, a trabajar en los campos, a recoger las cosechas, ¿cierto? Entonces tenían una situación de fragilidad y vemos cómo a Ruth, sin importar estas circunstancias, ¿cierto? Sin importar la situación de fragilidad en la que se encuentra, en el momento en que se encuentra, renuncia a la identidad a la que pertenece, ¿cierto? Cuando le dice a Noemí, donde quiera que tú vivieres, viviré, ¿cierto? Hablamos de que está renunciando, que no le interesa el lugar a donde ella fuera a habitar, ¿cierto? Que no le importa identificarse con un pueblo enemigo, que son los moabitas, que no le importa que la traten como una enemiga de pronto llegando a su pueblo, ¿cierto? Sabiendo el lugar de donde procede, que no le interesa nada de eso, que lo único que va a hacer es dejar su tierra, renunciar a su identidad y aceptar la nueva identidad que le van a ofrecer cuando llegue al pueblo de Israel, ¿cierto? Es una decisión difícil, parece muy fácil decir, no, es que se le murió el marido, ya no tiene cómo, y pues, ¿qué más va a hacer? Recordemos que en el versículo número 12 y en el versículo número 8, Noemí le hace una despedida a sus nueras, ¿cierto? Les dije, miren, ya, pues, ¿para qué se van a ir conmigo? No anden detrás de mí, ¿para qué van a vivir conmigo? Yo lo que me voy a hacer es convertirme en una carga para la vida de ustedes, yo ya soy anciana, yo ya soy vieja, ¿cierto? ¿Para qué se van conmigo? ¿Qué esperanza tienen ustedes junto a mí? Quédense aquí tranquilas, vayan a la casa de sus madres y digan pues todo lo que sucedió y habiten con ellas tranquilas. Pero no es una situación fácil, ¿cierto? Que Ruth tome la determinación de decir, no te preocupes, Noemí, yo te voy a acompañar y donde quiera que tú vivieres, yo viviré, sin importar si soy una extranjera, sin importar si me tratan bien, me tratan mal, yo voy a estar contigo donde tú vivas. Amén. Como les decía, si revisamos el relato bíblico, la motivación de Noemí para regresar al pueblo de Belén es que oyó que el Señor le había dado nuevamente pan a su tierra, ¿cierto? Que nuevamente el Señor se había acordado de ellos. Después de vivir una década, estamos hablando de 10 años que vivió como extranjera, y de vivir una situación tan difícil, ¿cierto? Imagínense que yo emigro a un país del exterior, que me voy para Europa, que me voy con mi esposa y mis hijos, y mientras que habito allá, se me mueren ambas. Pongan ese marco, me voy a habitar al extranjero, se me mueren ambas, quedo solo y digo, ¿y ahora qué hago? Es una situación difícil, ¿cierto? Pero a pesar de todo eso, lo que yo les decía, aparece la mano benevolente del Señor, y a los oídos de Noemí llega que nuevamente regresó el pan a su tierra, ¿cierto? Vemos cuán oportuno es el Señor, y recordemos que cuando empezábamos el estudio de este libro, hablábamos de que es un libro que habla mucho de la providencia del Señor. Es un libro que muestra la providencia para su pueblo, para sus hijos,
Y pues hablando en un aspecto profético del libro, muestra cómo el Señor va a ser providente para cada uno de nosotros, marcando la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero vemos en el punto cómo el Señor es providente. Y no nos olvidemos de eso, mis hermanos. El Señor es providente para cada uno de nosotros. Cuando nosotros vivamos en angustia, en dificultad, el Señor no retarda su promesa, ¿cierto? Sino que es oportuno. Hablábamos ahorita en el Salmo de que el Señor es ¿qué? Propicio, ¿cierto? El Señor llega justo a tiempo. Y después de que Noemí vive toda esta tragedia, lo que lo impulsa a volver es la misericordia que el Señor tiene para con su pueblo. Vemos cómo el actuar de Dios en su amor se hace evidente, ya que en el momento de mayor desventura para la vida de esta mujer, Él provee nuevamente para su tierra, proporcionando así una alternativa y soñar nuevamente con el retorno. ¿Cierto? En medio de toda la dificultad, escucha, no, mira, ¿cómo te parece que me están diciendo que nuevamente Belén está renaciendo el campo y se está pudiendo sembrar? Y el Señor se acordó de su pueblo. ¿Y cuál es la actitud que toma Noemí? Dice, ¿ahora qué hago? ¿Me quedo acá? Como nos pasa a muchos de nosotros, ¿cierto? Cuando vemos la provisión del Señor, muchas veces empezamos, ¿esto sí será del Señor? ¿Esto sí vendrá del Señor? ¿Cierto? Muchas veces tenemos como esa falta de discernimiento en nuestro corazón de poder aceptar las bendiciones que el Señor nos ofrece. Y por el contrario, cuando viene una situación difícil nos apresuramos y tomamos nuestra propia decisión y muchas veces vienen cosas mucho más difíciles, ¿cierto? Pero cuando nosotros escuchamos o cuando vemos este relato bíblico, posterior a eso en el versículo 7 dice, salió pues del lugar donde había estado, ¿cierto? En el verso 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Inmediatamente después dice el texto, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Al escuchar esto ella no lo piensa, ¿cierto? Entiende la misericordia que el Señor ha tenido para con su pueblo y de alguna manera abre una luz de esperanza para su vida, como lo hace el Señor con cada uno de nosotros, que siempre nos da una esperanza. El hermano James en predicaciones pasadas decía que debemos creerle a sus promesas, y es difícil creerle a las promesas del Señor. Es difícil ver que cuando el pan se está acabando en casa, poder decir que, ¿cierto?, que el Señor proveerá el pan para cada uno de nosotros, que no hay justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Y muchas veces uno lo piensa, pero se siente contrariado y dice, ¿será que sí? ¿Será que el Señor sí provee pan para mi casa y no va a dejar que mis descendientes soporten hambre? ¿Será que el Señor sí, a pesar de que no vea mi alacena llena, pueda sostenerme durante mi vida? Y por el contrario, lo que hacemos es ir tras las soluciones que nos ofrece el mundo, rápidas, efectivas en muchas ocasiones, que nos pintan, y caer en desilusiones posteriores para nuestra vida. Vemos cómo en el versículo 7, sin pensarlo, se levanta y decide regresar a su tierra, una vez escucha la buena nueva. De esta manera se inicia una caminata con la compañía de sus abnegadas nueras. Recuerden que ellas también están viviendo una viudez, ¿cierto? Ellas también perdieron a sus maridos, no solamente Noemí, las cuales mediante este gesto demuestran el gran amor y compromiso que sienten por Noemí. Seguramente pues Noemí debió haber sido una buena mujer para con ella, ¿cierto? Debió haber sido una buena suegra. De no ser así, le dicen, bueno, Noemí, muchas gracias por todo, usted de verdad, sus hijos eran muy buenos, pero pues no se puede hacer nada más. Recordé, si nosotros miramos el texto, ya en el versículo 8, dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre y Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos conmigo. Y más adelante en el versículo 12 le reitera, volveos hijas mías, porque ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz,
¿Habíais de vosotros de esperaros hasta que fuerais grandes y habríais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Noemí les plasma, ¿cierto? Les dice, bueno, si ustedes se vienen conmigo, esto no va a ser nada fácil. Ustedes tienen la alternativa de quedarse, como se les decía ahorita, en la casa de sus madres, tranquilas, ¿sí? Si se quieren conseguir un nuevo marido, pues háganlo, pero pues ¿para qué se van a ir conmigo? Noemí hace énfasis en el hecho del futuro incierto que les espera junto a ella y les anima a volver a su tierra. Es, cuando nosotros lo leemos decimos, pues bueno, es algo bastante sensato, ¿cierto? Si yo estoy en una situación difícil, pues ¿para qué me voy a convertir en carga de alguien más? Es bastante sensato lo que está diciendo Noemí. Si lo miramos desde el aspecto humano, yo diría, no, pues Noemí es una mujer bastante sabia porque está actuando de una manera lógica, ¿cierto? ¿Para qué se las va a llevar? Ella no sabe cuál va a ser el futuro que le va a esperar. Ella no conoce de pronto familia que pueda ayudarle en el momento en el que llegue. Ella no sabe dónde va a recaer, no sabe a dónde va a llegar, no sabe qué va a hacer. Lo único que sabe es que nuevamente hay bendición sobre su pueblo y eso es la que la motiva a volver. Seguramente dirá, pues de pronto encontraré algo que hacer y un sustento para mí, pero para ustedes que van, o sea, ¿para qué vamos todas? ¿Cierto? Si nosotros lo miramos desde ese aspecto, parece una recomendación bastante lógica. No sé si eso le suena a muchos argumentos que llegan a nuestra mente en muchas ocasiones, ¿cierto? Muchas veces pensamos de la manera lógica. Decimos, no, pues me quedé sin trabajo. Pues, ¿qué tengo que hacer? No, pues buscarme, rebuscarme como sea, y, ¿cierto? O muchas veces decimos, no, es que tengo una enfermedad, ¿qué tengo que hacer? No, pues sacar de donde sea para ir al médico y mirar. Muchas veces en nuestra mente están las decisiones lógicas, ¿cierto? Pero más allá de esa decisión lógica, sin importar cuál fuera el argumento que se le pusiese, Ruth toma una decisión al parecer un poco loca, ¿cierto? Una decisión desajustada a lo que es el criterio que nosotros tenemos. Sin importar cuál fuese el argumento que ofreciera su suegra, Ruth da una respuesta que deja a Noemí sin argumentos. Podríamos plantearnos muchos interrogantes, ¿cierto? Para establecer la causa de por qué una mujer quiere dirigirse con tanto ahínco a una tierra que no conoce y de la cual nunca ha sido partícipe. ¿Qué motivaba a Ruth a irse hacia la tierra que no conocía? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué motivación puede haber en uno cuando se va a una tierra que no conocía en las circunstancias en las que ellas están, ¿cierto? Difícil comprenderlo, ¿cierto? Aún más teniendo en cuenta la condición de viudez en la que ella también se encontraba. Pero lo único que podemos concluir cuando observamos esta reacción es que Ruth está asumiendo su vida con una nueva identidad. Amén. La de una persona que menosprecia su antigua ciudadanía, y allí solamente podemos observar la mano de misericordia y de fidelidad por parte del Señor, proporcionando para Noemí una nueva esperanza al regresar a su tierra, y para Ruth ante la expectativa de una nueva ciudadanía, que es la de pertenecer a un pueblo que ha sido escogido por él. Como les decía, seguramente Noemí, durante muchos años en los que estuvieron juntas, les relató todas las maravillas que el Señor hizo con el pueblo de Israel, ¿cierto? Es más, seguramente Ruth, que habitaba, pues el pueblo de Moab no es que se haya ido a otro continente, ¿cierto? El pueblo de Moab es un pueblo muy cercano a la tierra de Judá, ¿cierto? No es un pueblo demasiado lejano, es un pueblo que queda un poco más hacia el sur, ¿cierto? Si lo miramos en el mapa, pero seguramente también había escuchado de todo lo que el Señor había hecho en el pueblo de Israel, de cómo los había librado de Egipto, ¿cierto? De cómo Abraham había recibido su llamado, de cómo habían recuperado esa tierra que el Señor, de la cual el Señor les había expulsado por el castigo. Pero seguramente ya Ruth se iba identificando con ese nuevo pueblo, ¿cierto? Iba adquiriendo una nueva identidad y esa tal vez era su mayor motivación. Y vamos a ver más adelante que no solamente eso, sino que también la mano del Señor está obrando en la vida de Ruth. Amén. La segunda declaración que hace Ruth a Noemí
es tu pueblo será mi pueblo. Si nosotros decimos que la tierra hace referencia a la identidad, de pronto mi hermano Martínez, que es extranjero, me puede ayudar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pueblo? Pues seguramente diremos, no, pues a la gente que vive con nosotros, ¿cierto? Pero cuando hablamos de pueblo hay algo más intrínseco dentro de la palabra que, así como la tierra nos refleja identidad, el pueblo hace referencia a algo. ¿A qué creen ustedes que hacen referencia la palabra pueblo? Sí, hace referencia a las costumbres, pero hay algo más, hay algo más. Cuando yo estoy en la familia de Dios, quiere decir que ¿qué? 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 Que pertenezco, ¿cierto? Entonces, así como en la tierra hay una identidad, en el pueblo hay una pertenencia, ¿cierto? Cuando yo soy partícipe de un pueblo, pertenezco a ese pueblo, ¿cierto? Y después y pues obviamente cuando pertenezco ya empiezo a identificarme con él. Entonces no solamente Ruth está teniendo una identidad, sino cuando hace esa declaración, también está teniendo una pertenencia, ¿cierto? Analizaremos las implicaciones de esto desde la expectativa de alguien peregrino, como lo está haciendo Ruth en este momento. Es decir, todos sabemos lo que es un peregrino, ¿cierto? Amén. Entonces un peregrino es alguien que deja un lugar, ¿cierto? Y se dirige hacia un lugar nuevo que no conoce. Hace un peregrinaje. Quien debe caminar hasta su nuevo hogar. Meditaremos lo que implica pertenecer a un nuevo pueblo, comunidad o aldea específica, y desde un punto de vista revisaremos cómo la misericordia y el descanso de Dios se manifiestan en la vida de estas viudas hasta conducirlas a un pueblo de abundancia, esperanza y seguridad, ¿cierto? Porque eso es lo que reiteramos nuevamente, es lo que motiva a Noemí, ¿cierto? Es decir, ya hay abundancia nuevamente en mi pueblo, pues ¿para qué me quedo acá? Cuando observamos primero que todo la vida de Noemí, vemos cómo su vida está marcada por diversos peregrinajes y despedidas, ¿cierto? O sea, Noemí no era alguien nuevo para decir, no, pues vámonos. Ella ya sabía lo que se iba a enfrentar al regresar a su pueblo. Recordemos que 10 años atrás su esposo había tomado la decisión y no se fue sola, sino que les tocó irse con sus 2 hijos, ¿cierto? Y pues la historia la muestra muy fácil, pero en esa época recuerden que no existían las autopistas, no existían los automóviles que tenemos hoy en día, ¿cierto? Ellos no tenían un pichirilo en el cual coger, montarse e irse para Moab, sino que obviamente les tocaba con sus hijos a pie, ¿cierto? Seguramente si eran una familia de escasos recursos podían tener por ahí un pollino, un burrito, ¿cierto? Y ahí empacar lo que medio tenían y emprender el viaje, ¿cierto? Entonces no era nada fácil y no solamente la vida de Ruth se había acostumbrado a eso, sino que ella ya se estaba volviendo como experta en despedirse, ¿cierto? Ya se había despedido de su esposo, se había despedido de sus hijos y ahora estaba despidiendo a sus nueras, ¿cierto? Entonces ya se estaba volviendo como experta en decir, no, vean, tranquilos, ¿sí? Pero digamos que aquí hay algo importante que pasa en la vida del creyente y es que nosotros tenemos que aprender a desprendernos como lo está haciendo Noemí. Mediante el desprendimiento que viene en la vida de Noemí, el Señor también va formando su vida y va formando su carácter, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de desprendimiento en nuestra vida, que seamos capaces de desprendernos de nuestros hijos, de nuestra casa, ¿cierto? El Señor nos manda a desprendernos de esas cosas y de servirle de todo corazón a Él. Y vemos cómo el Señor viene trabajando también en la vida de Noemí y viene haciendo un desprendimiento en su vida de todos los aspectos que ella tiene. Y cómo a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Primero muere su esposo y ya, pues digamos que queda el consuelo de sus hijos, pero cuando mueren sus hijos se ve totalmente sola y desconsolada. Ya no tiene a quién acudir, ya no tiene con quién estar, ya no tiene tal vez en quién descansar, sino que totalmente queda desamparada. Y va entendiendo que el único socorro y auxilio que tiene es la mano de ese Señor que conoció cuando habitaba en su tierra. Amén.
Es decir, que está siendo preparada para no crear dependencias emocionales y lazos tan fuertes que le impidan actuar. Como lo veíamos en el verso 7, ella ya no tenía que la atara. Apenas escuchó que había vuelto a abundar el campo en Belén, ¿qué fue lo primero que hizo? Hasta luego, me voy. Toma las decisiones muy fácilmente, ¿cierto? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando decimos, venga, vamos a servir al Señor? Hay cosas que nos atan, ¿cierto? Y empiezo a pensar, uy, no, pero el arriendo, la casa, el carro, la gasolina, ¿cierto? Los servicios. Hay muchas cosas que nos atan. Y aunque si bien es cierto, hoy vivimos en un mundo diferente, las condiciones del Señor son las mismas. El Señor no cambia. Tal vez el mundo ha cambiado en muchos aspectos, pero el Señor sigue siendo el mismo. Y parece que cada vez, entre más caminamos en nuestra vida, pareciera que hay como que retrocesos porque hay cosas que como que más nos atan. Vamos como a la inversa de lo que nos propone el Señor y vamos caminando en la búsqueda de más bienes y más bendición y más cosas que me aten a este mundo. Y el Señor lo que dice es, no, despréndete un poco de esas cosas y sírveme más a mí, ¿cierto? Recordamos la historia del joven rico. ¿Qué pasaría si nos encontráramos al Señor aquí en la esquina y nos dijera, no, vende todo lo que tienes, deja todo lo que tienes y hácelo a los pobres y vamos? Uy, Señor, no, pero espérame, yo renuncio en el trabajo y le digo a mi esposa y a mi hija, ¿cierto? Sería algo difícil, ¿cierto? Encontrarnos al Señor allí en la esquina y que nos diga, no, vende todo lo que tienes y vamos. Uy, Señor, no, pero... No, Señor, es que estamos en el mes de amor y amistad y mi esposa me está esperando en la casa, ¿cierto? Y cada vez encontramos como más argumentos para estar más apegados y más ceñidos de las cosas que tenemos, pero vemos como en la vida de Noemí, bajo las circunstancias que está viviendo, está aprendiendo como a desprenderse, ¿cierto? Tanto que se para y se va y lo primero que le dicen, no, váyanse, yo me voy sola, ustedes van a estar mejor aquí en su casa. Una de las cosas que nos afecta para tomar decisiones oportunas es el apego emocional excesivo de las cosas o de las personas que están con nosotros, ¿cierto? Quiero que me acompañe por un momento a Colosenses, al capítulo 3, y le voy a pedir a mi hermano Félix que me ayude a leer del verso 5 al 11, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 5 al 11. Hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y el todo. Amén, mi hermano, gracias. Vemos cómo también el apóstol en este libro de Colosenses, ¿cierto? Nos dice que prácticamente, si nosotros hacemos un resumen del apóstol, está diciendo, vea, renuncien a todo. Dejen todo y sigan a Cristo. ¿Cierto? Dicen, dejen la avaricia, dejen, ¿cierto? Todas las concupiscencias que hay en su corazón, renuncien a ellas. Es un deber nuestro. ¿Sí? Muchas veces nos escudamos, no, es que el Señor está haciendo la obra. Pero es un deber nuestro el renunciar a esas cosas, en dejarlas. Y es lo que vemos que está haciendo Noemí, ella está renunciando a todo eso, ¿cierto? Tal vez diciéndole a sus nueras, vea, ya, pues obviamente también con el cansancio y que puede haber en su corazón diciendo, no, ya no más, ¿cierto? Pero es lo que debemos hacer nosotros también, dejar todas esas cosas que impiden que sirvamos al Señor, ¿cierto? Tener un sentido de pertenencia con el Señor Jesucristo y decir, Señor, te voy a seguir, te voy a servir, ¿cierto?
Ahora que tú me has hecho ciudadano y tengo una identidad nueva contigo, quiero pertenecerte. Pero es complicado. Así que tenemos que pedirle al Señor día tras día que nos ayude, doblar nuestra rodilla y decirle, ayúdame Señor a despojarme de esto que me tiene tan atado a este mundo. Ayúdame Señor para que si algún día viene la calamidad, mi vida pueda estar preparado, ¿cierto? Pueda tener la fortaleza. Ayúdame Señor para que el día de mañana pueda enseñarle algo de valor a mis hijos, que tú eres el Cristo, que tú eres quien vive. Ayúdame Señor para que pueda declarar tu grandeza sin importar la circunstancia que esté viviendo. Tenemos que ser formados por el Señor y, como dice el apóstol, renunciar a todas esas cosas y renovar nuestra mente, ¿cierto? El apóstol es alguien muy insistente en renovar la mente a través de la Escritura. Lo vemos que lo habla en diversas partes de las cartas que escribe. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, ¿cierto? Renovar nuestra mente a través de la palabra. Y de esa manera podremos ir dejando esas cosas que nos atan. Si bien esa es la posición de Ruth, ¿cierto? De Noemí, perdón. La de Ruth es mucho más sorprendente, ¿cierto? Porque Ruth acepta pertenecer a un pueblo al cual no conoce, ¿cierto? No sé cuántos de ustedes han vivido ese milagro y esa experiencia en su corazón. Amén, ¿cierto? Antes éramos extranjeros, como lo leíamos, y advenedizos, y ahora somos conciudadanos del pueblo de Dios. Es un milagro que ocurre en la vida del creyente, ¿cierto? Lo mismo está pasando en la vida de Ruth. Ella va para un lugar del que tal vez ha escuchado mucho, pero que no conoce. Y la aceptación y el empeño que ella pone para ir y decir, no, tu pueblo será mi pueblo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, no, venga, vamos, tu pueblo será mi pueblo? Es difícil y es un verdadero milagro. Podemos advertir en esta decisión la inseparable mano del Señor omnipresente inspirando esta respuesta, ¿cierto? No hay otra manera bajo la cual alguien bajo las circunstancias lógicas pueda decirlo, si no es que la mano del Señor está presente en la vida de esas personas. Lo que Ruth está diciendo es que acepta el pueblo de su suegra como el suyo. Recordemos que pertenecer al pueblo de Israel era un privilegio, ¿cierto? Para los que entendían la promesa del Señor. Había muchos a los que no le importaba y se dedicaban a la idolatría y a mezclarse con otros pueblos, pero para quien entendía la promesa del Señor, era un privilegio, ¿cierto? Y era un orgullo pertenecer al pueblo de Israel. Por su parte, Ruth está siendo llevada milagrosamente a este pueblo y exclama públicamente su alegría y convencimiento de pertenecer al pueblo al que está siendo llevada. Amén. Le dice a su suegra, vea, no me interesa si usted quiere que yo me vaya, si quiere yo me voy callada detrás suyo. Y es más, vemos cómo el relato nos indica de alguna manera que todo el camino fue pues muy silencioso, ¿cierto? Porque después de que leemos dice, no se dijo más. Cuando nosotros leemos el versículo 18 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. O sea, como que solamente abrió la boca para decirles, no, devuélvanse, váyanse, y ellas abrieron su boca para decir, en el caso de Orfa, bueno, está bien, chao. Y en el caso de Ruth para decirle, no, mira, yo me voy contigo y ya. Pues obviamente había dolor en su corazón, estaban llevando una circunstancia en su vida y pues no debió haber sido un camino fácil. Ruth sale de un pueblo pagano gentil para ser llevada a un verdadero pueblo. Sale sin tierra y sin pueblo, por lo tanto sin identidad y sin pertenencia. Ahora su confesión pública y la certeza en su corazón, y con la certeza en su corazón tiene tierra y pueblo por su relación con Noemí. Por lo cual podemos decir que tiene una nueva identidad, como lo veíamos ahorita, y una nueva pertenencia. No es una extranjera cualquiera, sino una mujer adoptada y perteneciente a un pueblo con una historia eterna. Qué maravilloso, ¿cierto? Nosotros, como les decía ahorita, podemos aducir que en el capítulo 1 está simplemente la tragedia enmarcado por una dificultad, pero como les decía,
Cuando el Señor empieza a actuar sobre la vida de estas personas y sobre nuestra propia vida, vemos su providencia, vemos su misericordia y su actuar y cómo el Señor va tornando las cosas en una manera diferente en este relato. Amén. ¿Y qué es lo último que exclama Ruth hacia su suegra? Que es todavía más sorprendente. Tu Dios será mi Dios. Amén. Es la última declaración que Ruth hace a Noemí. Le dice, bueno, donde tú vivieras, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, pero no solo se basta con eso, sino que le dice, tu Dios, ese Dios del que he escuchado, del que he hablado, del que me han hablado, perdón, el que muchas veces me han contado que ha hecho maravillas, ese pueblo que le sirve a un Dios que he escuchado que es todopoderoso, que hace maravillas, que defiende a su pueblo, que lo saca de la esclavitud, ese Dios será mi Dios también. Luego de este recorrido relacionado con el cuidado que Dios tiene, ¿cierto? Porque Dios les está cuidando. Como les decía la vez pasada, la escritura no muestra por qué razón murió Elimelech, ni las razones por las que murieron Mahlón y Kelión. La escritura no se detiene en esto, pero sí muestra que Noemí queda sola, desamparada y queda con vida. Donde el Señor hubiera decidido, pues Noemí también no hubiese muerto. Pero da una esperanza de vida para ellos y les cuida durante todo el trasegar de este camino. Y les va a seguir cuidando cuando lleguen y cuando sigamos avanzando en este estudio vamos a darnos cuenta cómo la mano protectora del Señor va a estar siempre sobre la vida de estas mujeres. Vamos a pasar a considerar esta tercera parte centrada en un aspecto de la confesión y la declaración real de una conversión en la vida de Ruth, ¿cierto? Poder aceptar al Dios al que sirve Noemí. Semejante afirmación nos permite identificar aspectos relacionados con la fe y la creencia de un ser superior en su vida, en este caso nuestro Señor, ¿cierto? En ella ya había el convencimiento y nosotros hemos entendido por lo que hemos estudiado en este lugar y por la palabra que ese convencimiento solo puede venir por la obra del Espíritu Santo en la vida de Ruth, ¿cierto? Y vemos cómo todo esto que declara Ruth hacia Noemí es la obra del Espíritu Santo actuando en la vida de Ruth. Al referirnos a nuestro Señor en el pasaje, debemos decir que todas las cosas están siendo dirigidas por Él, ¿cierto? Lo que les decía, nosotros no podemos detenernos y pensar que todo lo que está pasando es obra del destino, sino que hay un plan establecido por el Señor para la vida de estas dos mujeres. Y en el caso nuestro hay un plan eterno que vamos a ver a medida que vayamos estudiando el libro. Noemí se levanta para caminar en dirección hacia la esperanza que ilumina su corazón adolorido y busca un equilibrio para su vida, luego de oír de la visita de Dios a su pueblo. Al detenerse intenta convencer, como ya lo hemos visto, a sus nueras de que regresen, de que no hay nada para ellas. Noemí es una mujer que confía en Dios y está convencida que la actitud de sus nueras es digna de una bendición de parte del Señor. Ella les dice, bueno, vayan con Dios, que el Señor esté con ustedes, ¿cierto? Ella ya empieza a tomar un poco de parte del Señor en la vida de ella misma, ¿cierto? Seguramente cuando murieron su esposo y sus hijos, pues no vio la mano del Señor en ello, pero ella ya empieza a reconocer cómo la mano del Señor ha obrado en la vida de ella, ¿cierto? Además, esta sufriente mujer ha encontrado en el Señor su consuelo y descanso, sabiendo que sus nueras han padecido también la separación de sus esposos. Eleva un deseo piadoso como una oración a favor de ellas. En el versículo 9 les dice, os conceda Jehová que halléis descanso, ¿cierto? Ella ya empieza a meditar un poco más en el caminar y empieza a ver también la mano de Dios, así sea en contra de ella, que es lo que declara en el capítulo 1, ¿cierto? Porque ella lo que declara es que la mano del Señor ha estado en contra de ella, pero sabe que el Señor está en la circunstancia, ¿cierto? Muchos de nosotros creemos que porque hay cosas difíciles en nuestra vida, la mano del Señor no está allí.
pero sabemos que a los que servimos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien, y si nos ayudan a bien quiere decir que el Señor tiene un propósito especial en la vida de nosotros cada vez que nos tocan esa serie de circunstancias, ¿cierto? Amén. Parece ser que este anhelo, ¿cierto? De que desde esta declaración a sus nueras es una oración y un presentar de buenas nuevas de salvación y un consuelo en el Señor, ¿cierto? Vayan y hallen descanso en el Señor, que es lo que les dice. Noemí está convencida y segura que solo en Dios hay descanso, misericordia y consuelo, por lo cual se lo comunica a sus nueras. En medio de su aflicción tiene la capacidad de decir, hallen descanso en el Señor. Pues es difícil y muy admirable de ver cómo Noemí tiene la capacidad de pensar en el Señor en medio de su circunstancia, de verlo a través de todo lo que está viviendo, ¿cierto? Y declarárselo a sus nueras. Es muy impresionante ver cómo realmente Noemí está siendo guiada por la mano del Señor. Después de estas tragedias tan duras por las que está pasando Noemí, no sé si alguno de ustedes recuerda lo que significa Noemí. Dulzura, placentera, ¿cierto? Ella les dice, o vemos una declaración ya sobre el final del capítulo que dice que ya no la llamen más Noemí, ¿cierto? Que la llamen Mara. Pero algo que me sorprende en este libro es, muchas veces nosotros vemos que hay personas en la escritura que cambian su nombre, ¿cierto? Y cuando cambian su nombre, pues se les empieza a llamar por el nuevo nombre, ¿cierto? Ya no será más tu nombre Simón, sino Pedro. Y de ahí en adelante, Pedro, ¿cierto? Ya no será más tu nombre Abraham, sino Abraham. Y ahí en adelante, Abraham, ¿cierto? Ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Y muchas veces se hace referencia a Israel, ¿cierto? Pero vemos en este relato que aunque Noemí se cambia el nombre por Mara, todos la siguen llamando Noemí. Y el relato la sigue llamando Noemí. No dice y Mara, no. En el relato sigue tomando su nombre como Noemí, porque a los ojos del Señor sigue siendo placentera. Vive un momento de amargura y a través de ese momento de amargura les dicen, no, ¿sabe qué? Ya no me diga así porque es que me acuerdo de lo que vivía antes, más bien dígame amargada porque en amargura me ha puesto el Señor. Y aún en medio de su dolor reconoce la amargura que viene de parte del Señor, que es un dolor que sabe que el Señor está trabajando en su vida. Pero no solamente vemos que Noemí declara a Dios como su Dios. Es un tanto imposible identificar las motivaciones de Ruth para que haga una confesión como esta, ¿cierto? Como lo veíamos antes, pues es incomprensible entender por qué toma esa motivación. Sin embargo, podemos afirmar que se trata de la gracia de Dios para con Noemí y para con Ruth al darle una compañía en su dolor y un consuelo en su soledad, ¿cierto? Al estar juntas iban a consolar mutuamente y al entender que el Señor estaba con ellas iban a hallar consuelo y descanso en las manos del Señor, ¿cierto? Muchas veces tomamos la decisión de nuestro dolor apartarnos, encerrarnos, pero para eso están ustedes, mis hermanos. La Escritura dice que nos debemos ayudar los unos a los otros, ¿cierto? Y muchas veces menospreciamos la ayuda que el hermano nos puede proporcionar en un momento de dificultad. No le estoy diciendo que se acerque y me cuente sus problemas porque hay que saber a quién se dirige uno, ¿cierto? Pero sí buscar la ayuda fraternal de un hermano es importante en medio de la dificultad, en medio del peregrinaje que tenemos en este mundo. Vivir con la compañía de los hermanos es algo gratificante sabiendo que todos servimos al mismo Señor, amén. Además, esta moabita expresa un juramento de fidelidad, adhesión y perseverancia junto al Dios de Israel. Ella no solamente se queda con estas palabras, ¿cierto? Sino que ya en el versículo 17 le dice, donde murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte, ¿cierto?, hará separación entre nosotras dos. No simplemente hace la declaración, sino que le dice, vea Noemí, si usted no está creyendo lo que yo le digo, vea, se lo juro. Y así haga el Señor que solamente la muerte nos hará separar.
Y es impresionante como un versículo 10, en el versículo siguiente, en el 17, después de que hace la declaración, ya está hablando del Señor como su Señor. Ya lo toma como propio, ¿cierto? Ya no está diciendo, y haga tu Señor, ¿cierto? Sino que haga el Señor. Ya lo está mencionando como su Señor, que, ni la que solo la muerte hará que nos separemos. Esta triple confesión de Ruth es un acto de conversión al Señor. Tenemos la seguridad de que todo esto solo pudo suceder por la acción del Espíritu Santo en la vida de Ruth, así como ha sucedido en la vida de cada uno de nosotros. Él es quien nos acoge, ¿cierto? Él es quien acoge a todos los extranjeros y los adopta, ¿cierto? En su familia y nos hace pertenecer a su pueblo. ¿Amén? ¿Lo creemos? Ahora esta extranjera tiene un Señor que es el Dios de Israel. La misericordia de Dios se expresa en recibirla en su seno y acogerla en su gracia. Lo más impresionante, y es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros, es que la acoge sin mérito, ¿cierto? Y sin razones. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen mérito de poder servir al Señor? ¿O bajo qué razón creemos que el Señor nos escogió? Lo mismo pasa con esta mujer, ¿cierto? Cuando nosotros analizamos la historia, el contexto, nos damos cuenta que que el Señor no tiene ninguna motivación en escoger a Ruth. Tal vez era una buena nuera, de pronto era una buena esposa, pero eso no es suficiente para servir al Señor, ¿cierto? Así como Ruth fue acogida en la familia del Señor y decidió emprender este peregrinaje junto con Noemí, así hizo el Señor con cada uno de nosotros. Asimismo, el Señor nos dio la capacidad de entender las cosas que antes no entendíamos, ¿cierto? Y nos dio la capacidad de renunciar a muchas cosas, de tener una nueva identidad, de tener una nueva pertenencia en nuestra vida y pertenecer al pueblo del Señor. Amén. Así como lo hizo con Ruth, el Señor lo ha hecho con nosotros. Y aunque tal vez muchos de nosotros llegamos en circunstancias diferentes a los pies del Señor y vivimos la vida de manera diferente, el propósito del Señor es llevarnos a una comunión, como lo decía mi hermano, ¿cierto? Y tenemos que entender que hemos sido traídos de un pueblo extranjero al cual pertenecíamos anteriormente y hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y hoy en día también tenemos la capacidad de declarar, así como lo hizo Ruth, que pertenecemos al pueblo del Señor y que hemos sido escogidos por su mano. Amén. El caso de Ruth es ejemplar. Movida por la misericordia del Señor y sumida en su dolor, es traída cerca de Él para recibir descanso y seguridad. Al final del relato nos comenta que llegaron a Belén en el tiempo de la cosecha, ¿cierto? Qué más maravillosa noticia para estas mujeres en medio de su dolor y de su dificultad, en saber que llegaron justo en el momento de la siega. Así es el Señor con nosotros. En medio de la dificultad, del dolor, el Señor llega a nuestra vida y cuando nos damos cuenta llegamos en el momento oportuno, nos trae en el momento oportuno. Y creámoslo, mis hermanos, que la mano del Señor está permanentemente en nuestras vidas, así como estuvo en la vida de Noemí, como estuvo en la vida de Ruth. Si hoy hay dificultad, si hoy hay pereza en nuestra vida, si hoy hay rebeldía en nuestro ser, si hoy hay nuestros pensamientos nos turban, si queremos caminar en contra del Señor, pues lo que tenemos que entender, mis hermanos, es que en la mano y en la provisión del Señor encontramos la esperanza, porque solamente a través de Él es que hallamos el descanso, como lo dice Noemí. Solamente a través de Él es que hallamos la paz en nuestra vida. Solo buscando de su gracia, de su espíritu, de su palabra, es que podemos alejarnos del mundo y seguirle verdaderamente. Y que tengamos la capacidad de declarar que es nuestro Dios. Ya hicimos una declaración en algún momento alejándonos de esa tierra, ¿cierto?, en la que estábamos presos, que es el mundo. Antes vivíamos extranjeramente, ¿cierto? Y un día el Señor nos recogió con su mano y dijo: ven, te doy esta nueva identidad, ahora eres hijo mío, ahora eres seguidor de Jesucristo.
Y no solamente le bastó con darnos una identidad, sino que nos dio, ¿cierto?, las armas para vivir en esa nueva identidad. Y nos dijo, tienes unos hermanos, no estás solo, tienes un pueblo también junto a ti que me sirve y van a caminar junto a ti y vamos a caminar todos juntos. Y el propósito que yo voy a tener es que los voy a limpiar, los voy a purificar, ustedes van a caminar y algún día me presentaré a ustedes y ustedes serán personas sin mancha, sin tacha y tendremos una unidad eterna. No solamente le bastó con incluirnos en un nuevo pueblo, sino que nos dio esperanza, nos dio identidad, nos dio pertenencia, nos dio herramientas. Así que tenemos que confiar en el Señor y no olvidarnos de esta declaración de quién es nuestro Señor, de que ahora ya no somos, como les he reiterado varias veces, extranjeros, sino que tenemos la capacidad de pertenecer a un nuevo pueblo, identificarnos con el Señor, amén. Así que hagamos como lo hizo Ruth, como lo hizo Noemí. Que hay dolor en nuestro corazón, puede haberlo. Que hay heridas en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser, las hay. Que hay dificultades en nuestros corazones, amén, las hay. Que a veces no soportamos la tentación y caemos, es cierto. Que el Señor está con nosotros, es una realidad en nuestra vida, mis hermanos. Y que Él nos ayuda a levantarnos de nuestras dificultades y que si nuestro hermano está a nuestro lado y le vemos caer, debemos ayudarlo, debemos animarlo. Y que no podemos desfallecer en este caminar, porque una vez el Señor nos llamó es para siempre, amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en nuestros corazones, que nos ayude a entender la nueva identidad que tenemos, que nos ayude en nuestro corazón a cada día a tener más pertenencia con Él, a tener que ver más con Él, que nos ayude para que podamos entender con claridad que Él realmente es nuestro Dios, nuestro Señor.